En esta ocasión nos acompaña el maestro Francisco Plancarte García Naranjo. Él amablemente nos platicará sobre la Carta de San Francisco, Fundación de las Naciones Unidas y la necesidad de un Parlamento Mundial. Vamos a mencionar algunos breves datos curriculares en relación a la figura y la trayectoria profesional del maestro Plancarte García Naranjo. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece a la generación 1964-1969. Cuenta con maestría en Derecho Comparado por la Universidad de Nueva York y dentro de su historial profesional es abogado corporativo por más de 40 años en el bufete Plancarte. Actualmente Plancarte, Galván y Rendón, abogados. Ya ha sido miembro del Consejo Directivo de múltiples organismos empresariales en la Ciudad de México, Distrito Federal y en la ciudad de Guadalajara. Es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados durante más de 40 años y ha sido miembro del Consejo Directivo Nacional y presidente del Capítulo Jalisco. Miembro durante más de 40 años de la Interamericana Bar Association y en agosto de 2008 publicó el ensayo jurídico sobre la revisión de la Carta de la ONU y su transformación en Federación Mundial de Naciones. Expuso esta propuesta en la 57ª Conferencia Anual de la IABA en Veracruz. Dentro de las actividades en Derecho y Política Internacional, fundó Planetafilia en el año de 2001, que está acreditada ante la Organización de las Naciones Unidas desde el año 2008 en el programa DPI-NGOS y formó parte del Comité Mexicano para la 62ª Conferencia Anual en la Ciudad de México, promotor de la Alianza Mundial para la Transformación de la Organización de las Naciones Unidas, GUATUM, delegado del Congreso de los Pueblos y vicepresidente de su comité ejecutivo con sede en Francia, evento que se llevará a cabo en su sesión plenaria los días 25, 26 y 27 del próximo mes de septiembre en este año. Ha sido miembro del Consejo Directivo del World Federalist Movement y del Consejo Directivo de Democratic World Federalist desde el año 2010 a la fecha. Responsable en México de la campaña para el establecimiento de la Asamblea Parlamentaria en Naciones Unidas desde el año 2007 a la fecha, conocido por sus siglas en inglés CEUNPA. Conferencista en la Universidad de Sapporo en Japón en junio de 2008 con el tema de la revisión de la Carta y la transformación de la Organización de las Naciones Unidas como miembro del Consejo Directivo del World Press Federation con sede en Japón. Panelista en representación de Planetafilia y GUATUM en la 61ª Conferencia del DPI-NGO UNESCO con sede en París, así como en la 62ª Conferencia al año siguiente sobre la revisión de la Carta de las Naciones Unidas en la Cancillería Mexicana, esto en los años 2008 y 2009. Ha organizado 3 foros internacionales en la Universidad de Guadalajara y el primer y segundo modelo de la revisión de la Carta de San Francisco en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara. Fue presidente del comité organizador del primer modelo de Parlamento Mundial en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que expidió la resolución PARMUN. Presidente del comité organizador que otorgó el reconocimiento honorífico de senadores del Parlamento Mundial Ciudadano a los señores Dr. Juventino V. Castro y al Dr. Reinhard Rusch en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Presidente del comité organizador del foro de la primera etapa del Parlamento Mundial Ciudadano, que expidió el decreto de abolición de la guerra en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Ha realizado infinidad de publicaciones en revistas y libros a nivel nacional e internacional. Es un honor con nosotros tener a una persona de tan destacada trayectoria, sobre todo en el plano internacional.
obviamente también dentro de nuestro país, pero con bastante experiencia que seguros estamos que va a compartir en este momento con ustedes. Dejamos entonces al maestro Francisco Plancarte y García Naranjo para disertar sobre el tema La Carta de San Francisco, Fundación de las Naciones Unidas y la necesidad de un Parlamento Mundial. Bienvenido, maestro. No, al contrario. Ay, disculpe por la pronunciación. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias en primer lugar al Poder Judicial del Estado de Nuevo León por haberme hecho esta invitación. Regreso a la tierra de mis mayores. Y el tema que vamos a platicar el día de hoy es una verdadera revolución social, política y jurídica. Comenzaremos por lo jurídico, lo que nos atañe a todos nosotros, distinguidas abogadas y abogados. Si le damos un poco adelante a esto, vamos a encontrar lo que dice la Carta de Naciones Unidas. Primero, diríamos que, pues ya todos sabemos que al término de la Segunda Guerra Mundial, los países vencedores firmaron en San Francisco la Carta de Naciones Unidas y realmente se trata de un traje a la medida para los cinco vencedores. Recordemos, pues, que en el caso de la Unión Soviética, a partir de 1991 es Rusia, la Federación Rusa, quien ocupa el asiento permanente en el Consejo de Seguridad con derecho de veto. En el caso de China es un caso muy particular, ya que el aliado de los Estados Unidos, de Inglaterra y de la URSS era la China nacionalista de Chiang Kai-shek, que posteriormente, en el año de 1949, triunfa el movimiento revolucionario de la China comunista con Mao Zedong. Tarda algunas décadas en tomar el asiento la China comunista. En el ínterin fue Taiwán quien tenía ese quinto asiento en el Consejo de Seguridad, pero finalmente en 1971 la China comunista ocupa el asiento que le corresponde. Durante estos 67 años de vida de la Carta, solamente se reformó para incrementar los miembros del Consejo de Seguridad de 11 a 15, pero prácticamente es imposible lograr una reforma con fundamento en el artículo 108 de la Carta de la ONU, que establece en su texto, el artículo 108, el derecho de veto a favor de cualquiera de los 5 miembros permanentes. Entonces, pues las propuestas de reformar la Carta han sido múltiples. Hay muchos organismos que se abocan al estudio de reformar la Carta y bueno, todas las propuestas han quedado congeladas. Desde luego reconocemos los méritos indiscutibles de Naciones Unidas, pero estamos muy lejos de haber logrado lo que estableció el preámbulo de la Carta y su artículo primero, sus objetivos tan altos y fantásticos, maravillosos, la verdad, pues no han sido cumplidos. Y yo defiendo a la ONU en el sentido de que no se le otorgaron las facultades y las atribuciones suficientes para cumplir con el preámbulo y con el artículo primero. Ya que la Asamblea General solamente puede hacer recomendaciones y el Consejo de Seguridad sí tiene algunas atribuciones para emitir resoluciones vinculantes, particularmente en el uso de la fuerza. Es una pena, yo diría es una vergüenza que solamente para la guerra, entonces sí tenemos una autoridad auténticamente mundial con derecho coercitivo a través de las armas en caso de conflictos internacionales.
Entonces podemos afirmar que la ONU, por un lado, no es gobierno, no tiene atribuciones, facultades de gobierno, tampoco es una simple ONG como lo es Planetafilia o decenas de miles de ONGs internacionales, pero sí es un organismo con presencia e interlocución política y resultante de un tratado internacional. Como ya se apuntó, pues no tiene facultades de legislar la Asamblea General. Sin embargo, pues ahí están algunas de sus principales funciones muy importantes para nombrar secretario general, jueces de la Corte Internacional de Justicia y los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, que son los 10 países que cada 2 años se van renovando y que son comparsa de los 5 permanentes. Podemos también mencionar que el Consejo de Seguridad no es democrático por lo que acabo de decir, que hay 5 que tienen derecho de veto individual y 10 que simple y sencillamente acompañan a los 5 poderosos, vencedores de la Segunda Guerra Mundial, con el acotamiento que ya hice de Rusia y de China. Pasamos ahora a analizar que nuestro escenario actual es muy diferente al de 45, que desembocó en la llamada Guerra Fría, hasta el derrumbe de la Unión Soviética en el 91. Se había congelado el proceso de paz, fue una época incierta, en donde el mundo bipolar es el que existía en aquellos momentos, con el temor de que cualquiera de las dos potencias iniciara una conflagración nuclear. Después del 91, en estos últimos 21 años, bueno, pues hemos visto ya las nuevas generaciones que estamos aquí, pues que tampoco la ONU ha podido hacer nada ante las diferentes invasiones, guerras, y rifa en este mundo la hegemonía del armamentismo y del capitalismo salvaje. O sea, estos 2 pilares de la cultura civilizatoria actual, el armamentismo y un capitalismo salvaje, que recuerdo que el capitalismo es muy reciente, son unos cuantos siglos nada más. El comercio entre los humanos es tan antiguo como la raza humana. El comercio y la cooperación, que es válido para la convivencia, pero no el capitalismo en sí, fundado en el poder del dinero. Eso, mis amigas, mis amigos, eso es nuevo y eso puede cambiar, aunque recibimos una propaganda fuertísima por los medios de comunicación y en las universidades y en todas partes, pues que este sistema financiero actual es inamovible, que no se pueden cambiar las cosas. Es el mensaje que recibimos diario por los factores reales de poder en este planeta. En suma, si no encontramos un contrapeso efectivo a estos factores reales de poder, emisión de dinero sin respaldo, la Reserva Federal en los Estados Unidos, que es un cartel de banca privada con una fachada de Banco Central americano, pues simple y sencillamente emite el dinero desde hace décadas sin ninguna regulación, porque ni siquiera el Tesoro de los Estados Unidos, que solamente emite los bonos del Tesoro, pero no el dólar, no el billete verde, ni siquiera la Casa Blanca a través de la Secretaría del Tesoro puede limitar a los trabajos que realiza el Federal Reserve Board, que reitero, está integrado por banca privada a través de 12 bancos regionales de la Fed. Si ustedes estudian su estructura, llegarán hasta ahí. Existen 12 bancos regionales, pero abajo de cada uno de los bancos regionales existen los banqueros privados de las 12 regiones de los Estados Unidos. Entonces hay ahí un gran cuestionamiento en cuanto a la democracia del mundo occidental, no solamente de los Estados Unidos, sino del llamado mundo occidental, que está fundado en una fuerza de emisión de billete actualmente sin respaldo, y por otra parte el otro pilar que sostiene a este sistema occidental es el armamentismo. El propio Pentágono, que también puede
llevar a cabo todos sus programas e indicarle a la Casa Blanca por dónde van. Yo recuerdo que cuando era candidato el señor Obama, que merece todos mis respetos, Barack Obama, pues en su campaña mencionaba que había que incrementar la intervención en Afganistán. Y yo me pregunté, ¿de dónde habrá sacado este distinguido abogado de Harvard que daba servicio social en su comunidad, en su colonia en Chicago? ¿De dónde habrá sacado sus conocimientos personales para afirmar que había que incrementar el envío de tropas a Afganistán? Pues simple y sencillamente son las directrices que él recibía ya desde la campaña. Es evidente, no necesita, en mi opinión, demostración alguna. Y aquí el cuestionamiento es, si no encontramos este contrapeso efectivo, lo que puede suceder, el infierno al que podemos llegar y que ya inició de alguna manera. Afirmo porque se pueden desencadenar consecuencias devastadoras debido al calentamiento global que ya todos conocemos y al uso selectivo de armas nucleares o bioquímicas a nivel local o regional con la ayuda de la nueva tecnología militar. Esto es muy importante que estemos conscientes de lo que está sucediendo y de lo que va a pasar en el futuro a través de los drones, que son artefactos, naves no tripuladas y que pueden detonar armamento, bombas nucleares o inclusive de cualquier tipo en cualquier país del mundo. O sea, existe la tecnología para que desde bases militares se puedan regular las sociedades y además con la gran mercadotecnia del terrorismo internacional, ¿verdad? Si no hay un contrapeso, pues estaremos al amparo de la ley del más fuerte. Podríamos llamar que lo que ya empezó es un ecocidio constante del daño que le hemos hecho al planeta y un genocidio pausado que va acabando con la gente, pues de acuerdo con los intereses de las dos columnas del capitalismo salvaje y del armamentismo. La ONU no puede lograr nada al respecto si no tiene un camino, que es lo que vamos a plantear aquí, de transformación para hacer frente a los abusos de la globalización económica y que se pueda contribuir de manera efectiva a una globalización social equitativa. Por eso estoy aquí para platicar con ustedes, externar como abogado y activista ciudadano del mundo, que es lo que a mí me distingue hoy en día. Más que la academia, pues soy simplemente un abogado activista en favor de los intereses de nosotros, el 99% de la población, quien detenta el poder real en el sistema del capitalismo salvaje y del militarismo y el armamentismo, y que acompañan a esas grandes decisiones, es menos del 1%. Nosotros, más del 99%, somos los que tenemos que unir nuestras voluntades, nuestros conocimientos, para plantear y hacer conciencia de la necesidad de transformar la ONU en una federación mundial de naciones. Nosotros en Planetafilia tenemos una doble estrategia. Le llamamos brazo derecho y brazo izquierdo. Vamos a ver. Después que encontraremos el brazo derecho y el brazo izquierdo, se brincó, pero lo puedo explicar. Primero, el brazo derecho consiste en proponer a los gobiernos de los estados-nación que convoquen a una conferencia general de miembros para revisar la Carta de la ONU. Nunca se ha hecho en 67 años de vida de la ONU y es facultad de la Asamblea General de la ONU convocar a una conferencia con fundamento en el artículo 109 de la Carta de San Francisco para que se instale una conferencia con el propósito de revisar la Carta.
Este es el brazo derecho en tanto que es el trabajo dentro del sistema de Naciones Unidas, haciendo valer las facultades de la Asamblea General contemplados en el artículo 109, de convocar a una conferencia con el quórum de 2/3 partes de la Asamblea, más 9 cualesquiera de los miembros del Consejo de Seguridad. Y aquí está la clave de cuando yo estudié por primera vez la Carta, para encontrar el camino, para encontrar la solución. Porque el 108, que mencioné al principio de mi conferencia, el 108 claramente tiene un derecho de veto para cualquier reforma. Afirmé yo que todos los intentos de reformar la Carta han sido en vano. En cambio, en el primer párrafo del artículo 109, que les suplico tomar muy en cuenta, artículo 109 de la Carta de San Francisco, establece como quórum de convocatoria solamente las 2/3 partes de la Asamblea, más 9, el voto de 9 cualesquiera de los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Consecuentemente, no se requiere necesariamente, no están incluidos los 5 miembros permanentes de manera indispensable, necesaria, porque los 9 que se requieren pueden salir de los 10 de los no permanentes. Entonces, es posible convocar e instalar la Conferencia General de Miembros para revisar la Carta. Una vez instalada, la propuesta sería, no conforme lo establece el segundo párrafo del 109, proponer reforma a la Carta, porque es como sacar la cabeza para que me la corten. La propuesta de Planetafilia es: no propongamos reformar la Carta, propongamos una resolución de iniciar un procedimiento de transformar el ente. Transformar el ente es una propuesta de transformar la organización de Naciones Unidas en una federación de Naciones Unidas. Tan sencillo como eso. Es iniciar un procedimiento para conservar todo lo bueno que tiene la ONU. O sea, no es una propuesta de liquidar la ONU. Estamos proponiendo algo mejor, que es transformar el ente hacia una federación mundial de naciones con un sistema parlamentario. Esta resolución, como segunda etapa dentro del brazo derecho, es una resolución que se puede adoptar legalmente con fundamento en el principio de la autodeterminación de los pueblos, basados desde luego también en el derecho que tenemos los pueblos de todos los países de pronunciarnos a favor de un nuevo orden jurídico y político internacional. La plataforma fue convocar a la revisión de la Carta. La resolución es transformación con fundamento en el principio de la autodeterminación de los pueblos, ahí reunidos y representados por los gobiernos de los Estados-nación, que comparecen a la Asamblea Anual cada año desde 1945. La legitimidad de los gobiernos de los Estados-nación es plena. Han estado compareciendo en representación de sus pueblos respectivamente durante 67 años. ¿Queremos más legitimidad? Pues ahí está clara, evidenciada la legitimidad para que estos gobiernos, en representación de sus respectivos pueblos, adopten la resolución de iniciar un procedimiento de transformación de la ONU en una Federación Mundial de Naciones con sistema parlamentario. Hasta ahí por lo que se refiere al brazo derecho, que es el trabajo institucional dentro del sistema de Naciones Unidas, jugando con las propias reglas de la política internacional vigente, actual. Esto es importante. Puede ser instalada la conferencia ad hoc de revisión en cualquier parte del mundo y no tiene límite de tiempo. Entonces, la presión para que sea en un año, como si fuera asamblea anual, que cada año se va renovando, aquí no existe, porque además puede instalarse en cualquier capital del mundo
en forma paralela a los trabajos ordinarios de la Asamblea General, que continuaría tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad y todos los programas de Naciones Unidas continúan su trabajo diario, día con día, no se entorpece, porque la conferencia tendría un lugar ad hoc especial y sin límite de tiempo. El proceso de revisión y de transformación, reitero, puede tomar no 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, lo que ustedes manden. No hay prisa, pero sí hay que convocar, sí hay que sentarnos a dialogar, sí hay que sentarnos a construir un nuevo orden jurídico y político internacional a través de la maravillosa plataforma que es la Conferencia de Revisión de la Carta de la ONU, artículo 109. Pasemos ahora al brazo izquierdo, porque los trabajos en el brazo derecho dependen de la política internacional, dependen de los gobiernos que mandan a sus respectivos embajadores a las misiones de cada país en Nueva York, en la ONU, y los factores reales de poder hacen prácticamente, hasta el día de hoy, imposible moverse ni una pulgada hacia la revisión. Es más, para Planetafilia fue un éxito lograr que en un evento de Naciones Unidas tuviéramos un taller en la conferencia número 62 en Ciudad de México, tuviéramos un taller de revisión de la Carta de la ONU, porque, para decirlo claramente, es un tabú dentro de las Naciones Unidas hablar del artículo 109 y de la posibilidad de revisar la Carta. Simple y sencillamente no está en la agenda de las Naciones Unidas. Y nosotros logramos que en un taller se analizara el caso de la posibilidad de convocar a la conferencia. Y tomamos la determinación al terminar la conferencia de 62 y nuestro taller al respecto, tomamos la determinación de llevar a cabo un trabajo independiente sin pedirle permiso a nadie de lo que sería nuestro brazo izquierdo. Independientemente de que haga o no hagan los Estados-nación, es factible iniciar un procedimiento democrático, transparente de nosotros los ciudadanos del mundo, hacia un Parlamento Mundial ciudadano. Esto lo hicimos en 2009. De 2009 a 2012, solo en 3 años, hemos visto de manera explosiva la comunicación de los ciudadanos del mundo a través de las redes sociales. El teléfono celular hoy en día existe en más de la mitad de la población del mundo. No está integrada todavía la red en todos los teléfonos celulares. Pero ¿cuál es la tendencia, mis amigas y mis amigos? La tendencia es que a través de Internet, nosotros los ciudadanos del mundo, del planeta Tierra, tendremos la oportunidad de comunicarnos, y con la ayuda de los institutos electorales, de las autoridades en cada país de carácter electoral, se pueda llevar a cabo un procedimiento futuro de distritos electorales, organizando una votación mundial, un nombramiento de delegados hacia un Parlamento Mundial ciudadano. Esto se adoptó en un primer modelo de Parlamento Mundial en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y se adoptó la resolución Parmon que dio nacimiento a este brazo izquierdo, que contempla 4 etapas. En la primera etapa se establece que cualquier ciudadano que recabe 1000 firmas se convierte en un representante popular, en un delegado con derecho a comparecer a una convención regional de delegados que a su vez hayan obtenido cada uno sus 1000 firmas. 1000 delegados con 1000 firmas cada uno, sería una convención regional con una representación de 1 millón de ciudadanos. Y si esas convenciones se repiten en varios estados de la República, y si repercute el movimiento ciudadano hacia este Parlamento Mundial en otros países, y si celebran docenas
de convenciones regionales de ciudadanos del mundo, habrá una fuerza moral y social muy importante hacia el Parlamento Mundial Ciudadano. Un año después de ese modelo de Parlamento Mundial, ya tratamos de aterrizarlo con una primera etapa del Parlamento, establecer las bases, por lo menos, de la primera etapa del Parlamento Mundial Ciudadano. Se adoptaron una serie de resoluciones de muchas ONGs hermanas. Estamos relacionados a través de Guatún con 20 o 30 ONGs de ciudadanos del mundo, como nosotros los que estamos aquí reunidos el día de hoy. Y desde luego nuestros documentos los ponemos a su distinguida consideración en el marco de esta segunda feria jurídica organizado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Ahora viene el plato grande. Las propuestas de planetafilia pues son llamados muy tenues, son buenos deseos, nos consideran algunos buenos amigos, pues idealistas, otros unos verdaderos tarugos de que andamos perdiendo el tiempo. Pero nos ha salvado la voz de un gran jurista mexicano, creyó en nosotros el ministro en retiro, en paz descanse, don Juventino Castro y Castro. Teníamos una incipiente clausulita en nuestros documentos de planetafilia, de afiliación hacia una federación, y él tomó esa cláusula incipiente y la convirtió en una iniciativa de reforma a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Realmente esta voz de don Juventino en su carácter de diputado federal y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados nos da la esperanza de que esta propuesta de posible afiliación de México, al agregar como segundo párrafo del artículo 39 la autorización para adherirse eventualmente a una Federación Mundial de Naciones, es viable, es posible en un futuro. Y decía don Juventino en la conferencia magistral que dio en aquel modelo de Parlamento Mundial en San Lázaro, cada país deberá tomar las medidas adecuadas correspondientes a su sistema jurídico y político y constitucional de cada país, claro, para que se autorice a que una vez adoptada la resolución de transformación, ya sea con la ONU o por la vía libre con un Parlamento Mundial Ciudadano que haya cubierto no solamente la primera etapa que ya mencioné, sino una segunda, tercera y cuarta etapa para tener el respaldo verdadero, legítimo de los ciudadanos del mundo para convocar a un Congreso Constituyente Mundial y poder emitir la Constitución de la Tierra. Esto, que es un sueño, distinguidos académicos el siglo pasado también lo tuvieron. Es algo común entre mujeres y hombres de buena voluntad que queremos trabajar por nuestra comunidad global, por la familia humana, por el planeta Tierra. Elaboraron en 4 décadas lo que se llama este documento una Constitución para la Federación de la Tierra, que es otro documento que ya entregué a nuestros distinguidos amigos del Poder Judicial y de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León para darla a conocer. Es un documento de un gran mérito y el presidente del comité redactor es el ingeniero Reinhard Ruge, que junto con don Juventino Castro y Castro recibió el nombramiento honorífico como senadores del Parlamento Mundial Ciudadano. Honor a quien honor merece esos 2 distinguidos ciudadanos del mundo. Ya lo mencionábamos hace un momento,
que se otorgó el nombramiento honorífico a don Juventino, y al doctor Reinhard Ruge, de origen alemán, pero mexicano hasta las cachas. Fue el director de la Escuela de Ingenieros y Arquitectos del Instituto Politécnico Nacional en la década de los 50 y un protagonista importante en las Olimpiadas de México 68, porque fue el encargado de la juventud en Huaxtepec. Él vive en Morelos, en Tepoztlán, y actualmente tiene la continuidad World Constitution and Parliament Association, WCPA, con sede en la Universidad de Radford, el estado de Virginia. Son muy amigos nuestros, el doctor Glenn Martin y la doctora Eugenia Almand. Nosotros somos sus socios en México, igual que de muchas otras ONGs internacionales, que tienen los mismos sueños que nosotros, que compartimos esta determinación de hacer algo efectivo como contrapeso, fundados en el derecho, en la ética, en la democracia. Creemos que es factible realizar un trabajo conjunto de la sociedad civil y los Estados-nación. Eso es lo ideal. En vez del enfrentamiento, está bien la presión, pero busquemos el entendimiento para el impulso y la implementación de ambas estrategias, del brazo derecho y del brazo izquierdo, que sin duda es una ardua tarea. Estamos conscientes, somos conscientes, de manera muy especial, necesitamos la simpatía y el apoyo del Poder Judicial dentro de sus atribuciones, no solamente en México, sino en todas partes del mundo. Ya en la India, año con año, desde hace más de una década, se lleva a cabo una conferencia de Chief Justices of the World en Lucknow, Uttar Pradesh, India. Yo no he podido ir por falta de fondos a las dos últimas conferencias, espero algún día lograrlo, porque Glenn Martin y Eugenia Almand no faltan y están ahí pues haciendo una gran labor en la India. El doctor Reinhard Ruge también fue participante de todo eso cuando se redactó la Constitución de la Tierra. En conclusión, ¿cuál sería el mejor escenario? Pues la conjunción de ambas cosas, la transformación de la ONU y el proceso electoral democrático hacia un Parlamento Mundial Ciudadano para lograr un sistema parlamentario mundial bicameral. Esa es la tirada, es el entendimiento, es la comprensión entre nuestros gobernantes y nosotros los ciudadanos del mundo. La Cámara de los Estados-Nación, integrada por representantes de los gobiernos, seguramente esa Cámara sería el resultado de esa transformación de la Asamblea General en una de las dos cámaras. Y desde luego la Cámara de Representación de Ciudadanos del Mundo como resultante del Parlamento Mundial Ciudadano. Bueno, pues como mencioné yo, nuestra esperanza está fundada en la iniciativa del doctor Juventino Castro y Castro, que propone agregar un segundo párrafo al artículo 39, que es un precepto que nunca se ha tocado en 90 y tantos años de vida de la Constitución mexicana. Es uno de los preceptos inamovibles, intocables. Pues este distinguido jurista se atrevió a decir, bueno, agreguémosle, no lo vamos a tocar el primer párrafo, pero podemos agregar un segundo párrafo. La propuesta del doctor Juventino Castro y Castro. Esta Constitución reconoce que en ejercicio de la soberanía del pueblo, del que habla el primer párrafo del 39, en ejercicio de la soberanía del pueblo y mediante consulta popular, que ya es una realidad hoy en día, creo que falta la publicación porque ya se promulgó, la consulta popular o referéndum, que no existe, pero está una cosa u otra, resuelto por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos participantes, los Estados Unidos mexicanos se puedan adherir a una federación mundial con sistema parlamentario, siempre y cuando dicha federación se instituya con facultades expresas y delegadas por las naciones adherentes,
bajo el principio de reciprocidad y de acuerdo a los principios generales de la fracción 10ª del artículo 89 de esa Constitución, los tratados internacionales aplicables y la legislación reglamentaria que en su oportunidad expida el Congreso de la Unión. ¿Qué mayor tesoro nos pudo haber, qué mayor herencia nos pudo haber dejado el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia que haber dejado esta semilla en el Congreso de la Unión? Y que México puede ser punta de lanza en Latinoamérica para lograr que los demás países vayan tomando las medidas correspondientes. Bueno, pues aquí está mi mensaje para ustedes, ¿verdad? Con todo respeto a la investidura y a la noble labor que desempeñan ustedes como jueces y magistrados en el Estado de Nuevo León, hago extensiva la encomienda que me hizo el doctor Juventino B. Castro y Castro de continuar impulsando esta iniciativa, que es una semilla sembrada en el seno del Congreso de la Unión. Muchas gracias. Y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, con mucho gusto, comentario. Bien, si no hay comentarios o algún cuestionamiento, sí, allá con el consejero. Muy interesante, licenciado, la exposición. Gracias. Realmente es una ilusión presentar este trabajo, pero sería un éxito que esto se llevara a cabo. Realmente, pues los países, ya sabemos, se constituyen en sectores muy regionalizados y ahorita la modernidad de las cosas nos obliga a tener una mayor difusión y una mayor estructura para la convivencia humana. Yo me pregunto, maestro, si se lograra esto, ¿cuáles serían las funciones del Parlamento Mundial que se propone que no chocaran con las constituciones y con las leyes de cada uno de los países miembros de esta federación? Gracias, señor consejero y magistrado. Desde luego, como lo propone don Juventino en la iniciativa, habría que otorgar facultades expresas y delegadas por parte de todas las naciones federadas. Ese es un primer filtro muy importante. Esa Constitución Federal Mundial y el Parlamento Mundial bicameral correspondiente tendrían facultades y atribuciones específicas, delegadas y de carácter global. Nosotros sostenemos en todos nuestros documentos, y así lo hemos hecho saber, que no tiene por qué meter las narices un Parlamento Mundial en los asuntos internos de cada país. Viva la soberanía nacional, para continuar cada país realizando sus propios ideales de acuerdo con su sistema jurídico y político interno. El respeto absoluto a la soberanía nacional para los asuntos internos. Sin embargo, hacia la solución de problemas globales, el más típico es el cambio climático que estamos empezando a vivir. Pero hay muchos más, por lo menos una docena de asuntos globales que sí sería pertinente que un Parlamento Mundial pudiera legislar y formar gobierno para hacer cumplir sus leyes y sus resoluciones. O sea, el proyecto completo de Parlamento Mundial a la usanza del sistema parlamentario, que es muy diferente al presidencialista nuestro, pero podemos recordar el sistema parlamentario inglés, en donde el Parlamento tiene como atribuciones dos cosas principales: legislar y, segundo, formar gobierno, el gabinete, y poder hacer cumplir sus resoluciones a través también de los
organismos jurisdiccionales que brotarían también los magistrados y ministros de las diferentes cortes del Parlamento Mundial, serían precisamente fruto del trabajo consensuado, del nombramiento del Parlamento Mundial. O sea, tendríamos un sistema parlamentario pleno con los tres poderes, el poder legislativo y ejecutivo dentro del mismo Parlamento, y el poder judicial mundial, independiente, pero que tenga su origen, el nombramiento naturalmente por parte del Parlamento bicameral. Entonces sí hay una estructura en la que no estamos inventando el hilo negro ni el agua caliente, estamos simplemente, mis queridas amigas y mis amigos, estamos proyectando nada más lo que ya conocemos, proyectarlo a nivel supranacional. Es sentido común, es el uso de la razón de nosotros como abogados, de nuestros maestros como juristas, que pongan sus conocimientos y su experiencia para lograr el funcionamiento de esta autoridad parlamentaria supranacional con todo éxito. Es perfectamente factible trasladar todas nuestras instituciones de la democracia y de la organización política en la que hemos nacido nosotros en México, nuestro país, nuestra tradición constitucional, lo mismo por parte de la gran historia que tiene el constitucionalismo norteamericano, y que ojalá retomen los actuales gobernantes y ciudadanos de ese gran país, retomen el espíritu de los Founding Fathers, que ellos llamaron en la Convención de Filadelfia en 1787, que llegaron a reunirse para enmendar a la Confederación y salieron de Filadelfia con una Constitución federal. Si lo hicieron ellos en su formación, en el nacimiento de la Constitución escrita de Norteamérica, ¿por qué no van a estar de acuerdo ellos en proyectar sus mismos ideales para el mundo? Somos ciudadanos del mundo, estamos en el mismo barco, lo decía en la mañana una distinguida abogada, estamos en el mismo barco, es el planeta Tierra como una pequeña esfera, como si fuera una nave cósmica, tan pequeña y frágil, y merece que la familia humana nos pongamos de acuerdo con fundamento, con base en la razón y en el Estado de Derecho. Perdón si me extendí, maestro. Con gusto, cualquier otra pregunta, estoy a sus órdenes. Y sobre todo, sí, adelante, doctora. Maestro, ¿este Parlamento Mundial estaría bajo la sede de la ONU? No necesariamente, sino la propuesta es que la ONU se transforme, o sea, la representación principal de la ONU es la Asamblea General, aunque hoy por hoy nada más puede hacer recomendaciones. Pero ahí están los 193 países. Que se transforme la Asamblea General de la ONU en la Cámara de los Estados-Nación, y el Parlamento Mundial Ciudadano ocupe el espacio político de la Cámara de Representación Popular para tener finalmente una estructura completa de un parlamento bicameral. Ya la ONU desaparecería después de su transformación. Simple y sencillamente, al terminar el proceso de transformación de la ONU, se deja sin efecto la Carta de San Francisco en un solo acto, las honras fúnebres a esta maravillosa carta. No hay derecho de veto para decretar su terminación. ¿Y cada una de las familias jurídicas conservarían en lo privado o en el derecho interno las características de cada una de ellas, el derecho islámico, el derecho anglosajón, el derecho neorromanista? Desde luego que sí. En el régimen interno, la manera en que cada país en su régimen interior esté organizado es asunto propio de cada una de las naciones, de su población y de sus gobernantes. Y a través del tiempo, mi querida doctora, si tenemos una federación con el Parlamento bicameral
y empieza la familia humana a tener periodos de vida en paz, y la comunicación que tenemos, ya me refería a ella, simple y sencillamente por imitación, los seres humanos iríamos adoptando una homogeneización de paz, de armonía, de entendimiento, y del régimen de derecho interno de cada país se iría evolucionando. De nada. Bien, agradecemos infinitamente la participación de nuestro invitado, el maestro Francisco Plancarte y García Naranjo, con su conferencia magistral La Carta de San Francisco, Fundación de las Naciones Unidas y la necesidad de un Parlamento Mundial, y pedimos amablemente a nuestro consejero de la Judicatura, el maestro Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, haga entrega de un reconocimiento muy merecido por la participación en esta segunda Feria Jurídica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.